Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia a este nuevo encuentro de Derecho y Libertad, en el que vamos a disfrutar de una ponencia que va a impartir el magistrado don José Raúl Calderón sobre el proceso legal de Jesús. Como cuestión previa, cabe apuntar que toda la exposición del magistrado se va a fundamentar o va a girar en torno a la obra de don José Raúl, que lleva el mismo título que esta ponencia, Proceso a un inocente, fue legal el juicio de Jesús, en el que el magistrado pues, ha dedicado mucho tiempo de estudio, de profundización en todas estas cuestiones y lo convierten pues, en una voz más que autorizada para abordar todas estas cuestiones jurídicas y procesales que a continuación vamos a ver. Como bien sabemos, el proceso de Jesús no fue un proceso ordinario, fue un proceso que podríamos denominar híbrido o múltiple, porque fueron varias las jurisdicciones implicadas. Por un lado estaría lo que se conoce como el Tribunal Supremo Judío, el Sanedrín. Por otro lado también la administración romana, pues al haber sido Judea reducida a una mera provincia romana y al haber sido despojado el Sanedrín de ese ius gladi, ¿no? De ese derecho, o de esa potestad, mejor dicho, a ejecutar las condenas a muerte, se requería la ratificación del procurador romano y por lo tanto pues entraba en juego también esa jurisdicción. Había diferentes actores principales implicados, como hemos visto, los sumos sacerdotes del Sanedrín. Por otro lado teníamos, como hemos visto, pues a Poncio Pilato, que además de ser aquel con potestad para ejecutar pues estas sentencias a muerte de los reos, pues tenía competencia también por el forum aprehensionis, que es el lugar, digamos, por el lugar de detención del reo o por el lugar de la comisión del delito. También entraba en juego, tenía competencia Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, porque tenía competencia como consecuencia del forum originis, ¿no? Por la nacionalidad del reo o el origen del reo. Y todos estos actores principales no solamente representaban sistemas jurídicos distintos, sino que además presentaban o eran la representación de intereses políticos y religiosos en conflicto. Toda esta situación pues, provoca que durante el proceso se entrecrucen cuestiones jurídicas fundamentales como la competencia de los tribunales, la validez de las pruebas, el derecho a la defensa, también importante y poco tratado el papel de la voluntad popular en la administración de justicia, en el caso de Barrabás. Cuestiones todas pues, que don José Raúl trata de estudiar y abordar en su obra y dar respuesta, ¿no? Cuando pensaba sobre qué decir antes de dar paso a don José Raúl, en esta breve introducción, pues lejos de pretender materializarles con un análisis detallado y sistemático de toda la obra, me propuse simplemente darles dos ideas lo suficientemente amplias que permitan pues, una aproximación precisa a la exposición que a continuación vamos a escuchar de don José Raúl, y ambas tienen que ver con la pretensión de la obra. Por un lado tiene una pretensión, digamos, histórica jurídica, toma como fuentes principales de toda la exposición la obra de historiadores contemporáneos, descubrimientos arqueológicos recientes, las leyes judías, basadas principalmente en derecho consuetudinario, y el derecho penal romano. También toma como referencia los textos evangélicos, pero siendo conscientes explícitamente en la obra de que no son constitutivos de fuentes históricas en un sentido estricto del término. Esto es importante recalcarlo porque existen otras muchas obras en las que se aborda pues, de manera muy detallada todo el proceso judicial de Jesús, pero están revestidas de un tono eminentemente espiritual o que se nutren principalmente de la tradición o de los textos sagrados para fundamentar las explicaciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la amarga pasión de Cristo de Ana Catalina Emmerich, en la que se funda o en la que se basa Mel Gibson para la pasión de Cristo. Esta es de otro carácter, ¿no? La obra de don José Raúl pues, tiene una pretensión de precisión técnica, académica. Y la segunda idea es que es de carácter descriptiva. La obra de don José Raúl, no valorativa, es decir, no trata de determinar si fue o no justo el juicio de Jesús, sino si fue legal o no, es decir, si se atenía a la legislación vigente en la Palestina del siglo I para dar respuesta a las respuestas de Jesús como reo puramente humano, no como hijo de Dios, no como lo entendemos los católicos, dando respuesta a preguntas tales como ¿por qué fue detenido Jesús?, qué delitos le fueron imputados o qué irregularidades procesales se produjeron. Y, por último, ya antes de dar paso a don José Raúl, tiene también esta obra un carácter, digamos, de interpelación reflexiva, si queremos, jus filosófica, ¿no? Durante la lectura pues, nos hace cuestionarnos dónde están esas eternas preguntas que siempre los juristas pues, tendemos a plantearnos,
dónde está la frontera entre lo legal y lo justo, si es la ley escrita la exigencia ética última de la conducta humana, y pone de manifiesto ese carácter dual o doble, esa naturaleza dual de la ley, que puede verse o bien como determinación de la justicia, de la verdad de las cosas, o verse simplemente como la mera expresión de la voluntad del poder, como el instrumento más poderoso con que cuenta, digamos, el poder político para imponer su voluntad a los ciudadanos. Sin extenderme mucho más, doy la palabra a don José Raúl, que es magistrado y doctor en Derecho, para que dé paso a la exposición de su obra. Muchas gracias. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, como no puede ser de otra manera, muchas gracias, Emilio, por la presentación, al presidente de Derecho y Libertad, bueno, y a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde, ¿no? Voy a intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues sobre la base de mi obra, como bien ha dicho Emilio, centrarlo en la ponencia de esta tarde. Ponencia que sí, como un punto de detalle anecdótico, bueno, me gusta ilustrarla siempre con imágenes, ¿no? Lo cual no quita que en otro foro o ambiente se podamos ilustrar luego con imágenes, sobre todo porque cuando uno habla del proceso judicial a Jesús y habla del marco en el que tuvieron lugar los sucesos que ahora narraré, pues la imagen es el complemento ideal para hacer una idea de cómo se desarrolló, sobre todo cuando muchos de los lugares en que tuvieron lugar este doble proceso aún se conserva. Se conserva la Gábata o Gábata, el Litróstoto, que es el enlosado de 2.500 metros cuadrados que se conserva, el Santo Sepulcro, incluso 8 olivos seculares de la época de Jesús, en el Getsemaní, que fueron testigos, por tanto, de la detención, o incluso la iglesia de estilo bizantino de San Pedro, que era el palacio de Anás y Caifás, ¿no? Entonces, pues eso sería muy ilustrativo, ¿no? Incluso restos arqueológicos que luego mencionaré. Arranco mi exposición pues con lo que bien ha dicho Emilio. Efectivamente, en la obra yo analizo el doble proceso del Galileo desde un punto de vista, de una óptica jurídica, pero especialmente desde la óptica del magistrado, ¿no? Donde analiza al ser humano que es sometido a ese doble proceso, a Jesús. No a Jesús desde el punto de vista teológico, yo que soy del sur desde el punto de vista de las cofradías y hermandades, que ahí en Andalucía es de una riqueza como es Sevilla o Jerez, por mencionar un sitio, incluso Málaga, prácticamente te recogen todos los pasajes de la Pasión, ¿verdad? Pero claro, yo quería dar el enfoque del doble proceso al hombre, a Jesús, obviando cuestiones más teológicas. Jesús tiene que entregar la vida por todos nosotros, es el Hijo de Dios que viene a redimir al hombre del pecado, sino realmente una persona, un ser humano que se le detiene injustamente, que es puesta a disposición de una autoridad religiosa judía. Antes incluso de ser puesto ante la autoridad religiosa, el antiguo sumo pontífice Anás toma la rienda del proceso previo, le interroga, cómo después de esa condena por blasfemia necesita de, como bien ha dicho Emilio, siendo una provincia imperial romana, necesita de Roma, necesita que Roma confirme y autorice la ejecución. Ese segundo proceso, cómo tuvo lugar los 3 interrogatorios al cual fue sometido, y desde luego el análisis desde el punto de vista incluso forense, ¿no? De la muerte, de la ejecución de la sentencia de la muerte por crucifixión del reo, ¿no? Para esto, efectivamente, yo tuve que acercarme, aproximarme a toda una serie de fuentes, desde los textos evangélicos, los canónicos como los apócrifos de Nicodemo, de Pedro, de Bartolomé, dentro de los canónicos los sinópticos, Mateo, Lucas y Juan aparte, los contemporáneos de la época, no podía obviar a Flavio Josefo, y como él menciona incluso a Filón, Tácito, todos ellos hablan de la muerte de Jesús, en Jerusalén hablan de Tiberio, hasta las fuentes más actuales, ¿no? Principalmente cuando yo estudié la obra y me metí de lleno en el tema, pues eran principalmente autores italianos y alemanes, desde Fricke, Winter, pasando por Amarelli Lucrezi, Monsen, Santa Lucía, muy expertos en derecho público romano, ¿no? Hasta llegar prácticamente a nuestros días con excavaciones arqueológicas. En Cesarea Marítima se descubrió en el siglo pasado, en los años 60, restos, piedras pertenecientes a un edificio o templo, incluso un edificio civil construido por el propio Poncio Pilato para el Tiberio César, ¿no? Entonces,
Son detalles muy importantes, como las excavaciones arqueológicas que se han realizado en Tierra Santa, en Jerusalén, han levantado parte del subsuelo y que por tanto fueron testigos del paso de Jesús al lugar del suplicio, al Gólgota, ¿no? Toda una riqueza de fuentes que de forma directa o indirecta nos llevan de plano a este pasaje, ¿no? Para ello, efectivamente, bueno, partimos de un marco histórico, ¿no?, y político. Herodes el Grande fallece en el año IV a.C. y tras su fallecimiento su reinado lo deja a sus tres hijos, a Filipo, a Arquelao y a Herodes Antipas. Herodes Antipas como tetrarca de Galilea y Perea y Filipo y Arquelao. Arquelao manteniendo el territorio de Judea, Idumea y Samaria, que finalmente, posteriormente en el año VI pasaría a ser provincia de Roma. Provincia de Roma bajo el poder y mandato de un prefecto de Roma, en la época de Jesús, de Poncio Pilato, con residencia en Cesarea Marítima, y a su vez bajo el poder y mandato de un legado de Roma o gobernador de Siria, que era Pomponio Flaco, con residencia en Antioquía. Y por lo que se refiere a la autoridad religiosa judía, el Sanedrín, formado por 71 miembros que se componían del sumo pontífice, que era Caifás, ya no lo era su suegro Anás, junto con escribas, doctores de la ley y ancianos. Para entonces el prefecto de Roma tenía bajo su mando a 5 cohortes romanas, es decir, unos 3.000 hombres y un ala de caballería, como ya digo, con residencia en Cesarea Marítima. Pero cuando llegaba la época de la Pascua, la fiesta de la Pascua, trasladaba junto con una corte de Roma, es decir, unos 600 hombres desde Cesarea Marítima hasta Jerusalén a la fortaleza Antonia, que era la sede del pretorio. En el marco temporal en que suceden los hechos, mientras que los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, te hablan de que suceden precisamente entre el 14 y 15 del Nisan judío, Juan se desmarca y habla del 13 y el 14. Incluso Benedicto XVI, ya en su libro sobre Jesús, apuntaba más la corriente mantenida por Juan, entre el 14 y 15 del Nisan judío. Sea como fuera, el 14 de Nisan judío y que cayera en viernes solamente era posible 2 fechas, o 7 de abril del año 30 o 3 de abril del año 33. O sea que tenemos ya el marco temporal. Pero hay 2 datos fundamentales precisamente en el texto evangélico de Mateo. Porque Mateo habla en que el sábado comenzaba a las 7 de la tarde. Pues precisamente en un margen de unos 30-40 minutos se produjo un eclipse lunar parcial que lo describe Mateo en el texto, cuando dice que al salir la luna y ponerse el sol, esta adopta un color rojizo, propio de un eclipse lunar parcial, y eso ha sido estudiado en la Universidad de Oxford en los años 80 del siglo pasado. Está perfectamente determinado, junto con otro detalle que también nos habla precisamente el mismo evangelista, y es un movimiento sísmico. Cuando dice que Jesús está en la cruz y se mueve la tierra se abre y se abren las rocas, las piedras, ese movimiento tuvo también lugar a 13 kilómetros de Jerusalén. Y esos 2 detalles determinan que la fecha exacta en el que tuvo lugar el suceso que ahora arrancamos fue un 3 de abril del año 33. Se está perfectamente determinado. Para entonces Jesús ya en la ciudad santa manda a 2 personas de confianza, Pedro y Juan, para que se dedican al cenáculo, donde tendrá lugar esa última cena. Ese cenáculo hoy día se conserva y mantiene todavía paredes maestras y que fueron testigos de la última cena de Jesús. Bien. Se retira Jesús en torno a las 10 de la noche al Getsemaní. Significa molino de aceite y perteneciente también a la familia de Marco, igual que el cenáculo. Dista aproximadamente 1,5 kilómetros del cenáculo. Y allí dice el texto de Juan que se presentará en aquel momento, ya cercano a la medianoche, Judas acompañado de un tribuno, una cohorte romana y la guardia del Sanedrín. Evidentemente, Juan, que relata muy bien los hechos, pero tiene poca formación o nula formación militar romana. 600 hombres no se van a presentar dejando solo al prefecto de Roma en la sede Antonia para detener al Galileo. Pero es que además un tribuno nunca mandó una cohorte de Roma. Un tribuno en número de 6 mandó una legión posteriormente mandada por un legado de Roma. Entonces, ¿quién realmente se presenta en el Getsemaní? El traidor, Judas, acompañado de un centurión romano y un cuaternio romano. Pero el cuaternio con el único fin de mantener el orden, de evitar el altercado, evitar una revuelta en definitiva. ¿Y quién materializa la detención? La guardia del Sanedrín. Precisamente los textos nos dicen que cuando Jesús es detenido,
Pedro desenfunda la espada e hiere a un guardia del Sanedrín. Incluso hasta lo nombra Malco. En la película que ha hecho referencia de Mel Gibson se ve perfectamente cómo Pedro desenfunda la espada e hiere a Malco en la oreja. Es la guardia del Sanedrín quien materializa la detención, no Roma. Si hubiera sido Roma, no se pone a disposición del Sanedrín, se hubiera puesto a disposición del prefecto. La guardia del Sanedrín es la que determina, por tanto, el hecho de la detención. Es la guardia del Sanedrín la que materializa la detención y una vez materializada lo lleva al palacio de Anás y Caifás, hoy iglesia de San Pedro de estilo bizantino. Ahí se han encontrado en las excavaciones arqueológicas pequeñas mazmorras llamadas Boca de León, que era ni más ni menos que una mazmorra enterrada en tierra de 4 por 6 metros. Esas se conservan y alguna de ellas pudiera haber sido el lugar donde estuvo Jesús antes de ser puesto a disposición de la autoridad religiosa judía. Llegado a este punto nos podíamos preguntar, pero entonces, ¿quién tuvo la competencia para enjuiciar a Jesús? Bueno, si nos tenemos al Forum Delicti Comissi, como bien han mencionado, o al Forum Aprehensión, el lugar de detención o de la comisión del hecho delictivo, Jerusalén podía haber conocido el prefecto de Roma. Si nos tenemos también a un Foro Origenis, desde el lugar donde se arranca, como ahora después veremos cuando cambian la imputación, el hecho delictivo, Galilea podría haber sido el tetrarca de Galilea, que fue la salida que vio en ese enjuiciamiento el propio Poncio Pilato cuando lo remite al tetrarca. O incluso ateniéndonos a la gravedad del hecho, el crimen de lesa majestad, debería de haber conocido desde el principio quizás Roma. Sea como fuere, serían en torno a las 2 de la mañana cuando es puesto a disposición de Anás. Ni siquiera estaba todavía reunido el Sanedrín, ni tan siquiera lleva la rienda del interrogatorio Caifás, sino Anás. El poder del suegro sobre el yerno, antiguo sumo pontífice, era esa ascendencia, ese poder, determinaron que el primero en coger la rienda del interrogatorio era Anás. Anás estuvo detrás de la detención de Jesús. Anás sentía un gran recelo hacia el Galileo. Eso de poner en tela de juicio la ley mosaica, eso de resucitar a los muertos, curar al enfermo, pero lo más importante, la gota que colma el vaso, la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo, porque era una fuente de ingreso importante para Anás. Eso determinó, por tanto, que Anás cogiera la rienda y fuera el primero en interrogarle. ¿Y sobre qué materia le interrogó? Precisamente esa, la conducta de Jesús, la enseñanza de Jesús, el misterio de Jesús, el objeto de su predicación. Eso era lo que le interesaba a Anás. Y la respuesta de Jesús fue clara y determinante, y por eso el rechazo de Anás. Tú ya sabías lo que yo venía haciendo. Tú eras conocedor de mi conducta y de mi comportamiento. Tú sabías a lo que yo me dedicaba. Y la respuesta de Jesús, esa ante las preguntas, le llevó a Anás a golpearle duramente. El texto evangélico emplea la palabra rapisma, que en griego significa bastonazo. Y efectivamente en las excavaciones arqueológicas se han encontrado precisamente bastones y porras que utilizaba la guardia del Sanedrín como instrumento de defensa o ataque. O sea que coincide perfectamente también con el hecho de que Jesús fuera golpeado con una especie de porra o mazo ante esa grave contestación, ese desaire que le tuvo Anás. Inmediatamente es remitido a Caifás. Y como ya digo, no dio tiempo al que el Sanedrín estuviera todavía conformado como para iniciar ese proceso. Un proceso que se inició de noche, sin esperar la luz del día. Un proceso donde se presenta el reo maniatado y golpeado. Pero a diferencia de Anás, Caifás sí que es verdad que le interesa más de la conducta de Jesús, más que su enseñanza. Él quería la muerte de Jesús y tenía que buscar la muerte de Jesús. Las expresiones de Jesús como demoleré un templo y levantaré otro en 3 días. Esa atribución de realeza, de ser el Hijo de Dios, el Mesías, es lo que le llevan a interrogarlo. Pero curiosamente los testigos que pudieran verdaderamente, como hemos hablado hace un momento, destruir esa presunción de inocencia, se contradecían entre sí. El texto habla incluso que cometieron un falso testimonio, pero aun a pesar de ello, la respuesta de Jesús a la pregunta, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús decir, tú dices que yo lo soy,
tú has dicho que yo lo soy, le llevó para que lo condenara a pena de muerte por blasfemia. Es cierto que en la época en la que nos encontramos no existía un derecho codificado hebreo, no habría un derecho positivo hebreo, era un derecho de costumbre, de viva voz. El Talmud es de 3 siglos más tarde, pero nada nos impide que podamos hacer una aplicación analógica, porque si lo que estamos viendo en el momento de Jesús, de ese proceso de Jesús, luego, tiempo más tarde, se codifica, ¿qué impide que lo que estuvo posteriormente codificado lo traigamos al momento de Jesús? Y ahí sí que es cierto que podemos ver serias irregularidades procesales, como ya he avanzado alguna de ellas. Se hizo todo en unidad de acto, no se esperó a la luz del día, se hizo durante la noche, golpeado y maniatado. El Talmud no permite ese tipo de enjuiciamiento. Los testigos que comparecen en la forma en que comparecieron, cuando tienen que estar ocultos, tampoco lo permite el Talmud. Y como parte de la Mishnah y la Gemara, no permite ello. Y lo más importante, obligar a que la persona se autoinculpara de un delito que él no había cometido, porque Jesús realmente nunca atentó contra la majestad de Dios. Jesús nunca usó el nombre de Dios de forma despectiva o peyorativa, y sin embargo le sirvió a ellos para condenarle por un delito de blasfemia que llevaba aparejada la pena de muerte. Pero he aquí que como provincia romana necesitaba de que Roma confirmara y autorizar la ejecución del reo, y es presentado ante el prefecto de Roma. Se ha venido discutiendo mucho sobre el prefecto de Roma, su origen, Poncio Pilato, si era de origen galo, romano, de la gens Pontia, incluso hispano. En cuanto a lo hispano, creen que incluso la localidad sevillana de Santi Ponce podría ser el origen precisamente del prefecto de Roma. El prefecto de Roma Disculpa, es que... Nada, en absoluto. A llamar a los chicos que se ponen en clase que Normal. Perdón, ¿eh? Pues como decía, no, todo lo contrario, un gesto y un detalle. Así que, pues como está diciendo, se ha venido discutiendo mucho sobre su origen. Si era galo, romano, de la gens Pontia, incluso hispano. Se cree que la localidad de Santiponce toma nombre precisamente de ese origen hispano de Poncio Pilato. Quien lo ha estudiado consideran que su ascenso en la carrera política fue meteórico. Él casa con Claudia Prócula, que es pariente de Tiberio e íntimo amigo de Sejano, y Sejano mano derecha de Tiberio. Hay algún autor que opina que incluso pudo estar detrás, junto con Sejano, de la muerte de Druso el Joven, gran candidato para ser el emperador, el nuevo emperador, hijo de Tiberio. Y como ya digo, su ascenso fue meteórico, desde el título de amigo del César y como tal prefecto con rango ecuestre de montar caballo público del Estado, y sobre todo, una vez que es nombrado prefecto de Roma, el poder que él mismo tenía. Antes hemos hablado del poder militar, 5 cortes romanas y un ala de caballería, el poder administrativo y fiscal, lo cual era muy importante, el tributum soli y el tributum capitis, y sobre todo el ius gladi, ese derecho de espada revestido de ese imperium merum del que dotaba a ese prefecto de Roma. Cuando él termina el mandato como prefecto, cae en desgracia, fueron muchas las revueltas judías, y una de las revueltas que aplastó a gran parte de la población hebrea le llevó a que fuera destituido por Vitelio, el nuevo gobernador de Siria. Ello le llevó a ser condenado al destierro y terminaría su vida en el Ródano, quitándose su vida. Cuenta la leyenda que toda aquella persona que se asome al Ródano y vea en las aguas del Ródano reflejado el espectro del procurador vistiendo esa toga pretexta, esa toga blanca con el filo en púrpura, está llamado a morir en ese año. Con lo cual es conveniente no acercarse al Ródano en ninguna época del año. El ilícito... Existían 2 tipos de ilícitos romanos, que eran los crimina y los delicta. Uno de naturaleza pública y otro de naturaleza privada. El ilícito público, que aquí nos interesa más,
Y por lo que se refiere al tipo de procedimiento, en el caso de Jesús, existían dos tipos de procedimiento que uno fue cayendo paulativamente en ser un procedimiento más encorsetado, más atado a la formalidad, para dejar paso, que eran las cuestiones perpetuae, para dejar paso a la cognitio extraordinem. Un procedimiento mucho más ágil, más sumario, más discrecional, con amplia facultad. Bastaba una mera noticia criminis y unos datos para iniciar con ello el interrogatorio. Incluso se facilitaba la posibilidad de ser el reo interrogado hasta en 3 ocasiones. En una carta de Plinio al emperador, habla precisamente en esa carta, que la reflejo en la obra, de cómo le consulta al emperador sobre el tipo de procedimiento y toma como reflejo Plinio en el que fue llevado en el caso de Jesús. Es puesto a disposición del prefecto de Roma en torno a las 5 o 6 de la mañana aproximadamente en la fortaleza Antonia, sede del pretorio. Como ya digo, aún se conserva ese litóstrotos, ese losado de 2.500 metros cuadrados y que fue testigo del proceso romano. Allí, con la silla curul, revestido de ese imperium merum y con esa toga praetesta, el prefecto sale al encuentro del Sanedrín. El Sanedrín presenta a Jesús como un blasfemo y, como ya digo, necesitaba de la confirmación y autorización de Roma. Y lo primero que ve el prefecto, además de que se trata de un ilícito de naturaleza religiosa y por tanto menor, el que llevara aparejado la pena de muerte. No le interesa ni lo más mínimo, pero es que no lo ve lo suficientemente como para que lleve aparejado la pena de muerte. ¿Y qué es lo que hace el Sanedrín? Cambia la imputación. El Sanedrín busca la condena del Galileo. Busca asegurarse. No, es que no es solamente una persona que es un blasfemo. Es que es un sedicioso. Es que levanta al pueblo. Nos crea tumulto. Es un peligro realmente. Y vio en ello, en ese comentario, la salida. Y lo hace desde Galilea. Y qué mejor que ver con ello la salida del prefecto de Roma ante la presencia de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que por la fiesta de la Pascua se encontraba en la ciudad santa en el palacio de Amóneo. Y lo remiten a Herodes Antipas. Herodes Antipas es un papel similar a como juega en el caso de Anás. Le interesaba de Jesús no la conducta de la enseñanza, sino el mago, ese sujeto que resucite, que cura al enfermo, ese que es capaz de multiplicar los peces y los panes, el agua en vino. Eso es lo que le llama poderosamente la magia de Jesús. Veía en Jesús un mago, pero ¿qué es lo que encuentra el tetrarca? El silencio de Jesús. Lo disfraza con una túnica blanca y lo devuelve. Ante el silencio de Jesús, el desprecio de Herodes. Hay una cofradía de Sevilla, una hermandad que es la de la amargura, que recoge esa escena magnífica, y el título que lleva, la advocación que lleva el paso de misterio es esa: nuestro Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes. Y lo devuelve al prefecto de Roma. Es en este segundo interrogatorio verdaderamente cuando el prefecto, creo yo, no es que tomara conciencia, sino es el momento en el prefecto, creo que es cuando se da cuenta que no es un mero sujeto lo que tiene ya delante. Puede ser verdaderamente alguien más peligroso incluso, ¿no? Bueno, y hace uso de ese ius gladi, porque ante la fiesta de la Pascua y ante ese ius gladi, él tiene la potestad de liberar a otro reo y dar la elección a un Barrabás, a un homicida, a un sedicioso, y que incluso había cometido delitos contra el patrimonio. Se le acusaba de robo incluso. Pero el Sanedrín prefirió la libertad. Ese dato marca un antes y un después durante el segundo interrogatorio, porque ahí es cuando ve realmente, junto con el anterior dato, que sí puede ser una persona peligrosa y busca otra salida, da otra oportunidad en este segundo interrogatorio, y es flagelarlo. La flagelación nunca formó parte de la condena de Jesús. A Jesús se le condena a la pena de muerte por crucifixión. No hubo una pena accesoria de verbaratio romana, que era la pena de azote. Fue una coercitio romana. O sea, a Jesús se le flagela durante el segundo interrogatorio como reflejo de esa coercitio, de esa tortura. El fin era torturarlo con tal de sacarle la verdad a ese reo.
Yo le torturo y a ver si con esto, uno, le saco la verdad de lo que se le imputa, que es un sedicioso, que levanta, que no paga tributo al César, y por otro lado, doy satisfacción al Sanedrín, que van buscando esto. Con esta tortura sabré sin lugar a dudas si esta persona es peligroso para el Estado de Roma. Y Jesús es sometido a una flagelación romana, exclusivamente romana. No como verbaratio, como pena de azote, sino como coercitio. Esa flagelación tuvo lugar durante el segundo interrogatorio. No formó parte de la condena y de la pena de muerte por crucifixión. No fue una pena accesoria, ni tampoco fue una flagelación judía, como algún autor piensa basándose en las señales de la flagelación de la síndrome de Turín, donde aparecen 120 heridas de flagelo, considerando que esas 120 heridas responden, por tanto, al rito judío, y no tiene nada que ver la flagelación judía con la flagelación romana. La flagelación romana fue durante el segundo interrogatorio, y fue romana, no judía, y sin límite de azote. O sea que el hecho de que aparezcan 120 heridas de flagelo romano, de un flagrum tasilatum, que era el flagelo romano, en la síndrome de Turín, no determina que con ello fuera una flagelación judía. Fue una flagelación romana. Y que calculo en unos 45-50 minutos aproximadamente. Por cómo se desarrolló el interrogatorio desde que lo presentan hasta desde las 5 de la mañana hasta que se dicta la sentencia de muerte en torno a las 11 de la mañana. Fue una flagelación que tuvo que durar entre 45 y 50 minutos, con un flagrum tasilatum. Para que os hagáis una idea, en la película de Gibson hacen uso de ese flagrum tasilatum. A veces terminaba en bolas de plomo, como pequeñas pesas, y otras en hueso de animal. En la película de Gibson utilizan primeramente un flagelo que son como unas ramas de arbusto, con el que lo primero lo flagelan sobre el cuerpo, y posteriormente utilizan el flagrum tasilatum con las terminaciones en hueso de animal. Antes de golpear a Jesús, ellos prueban el flagelo romano en una escena durísima, que lo golpean contra una mesa. El hueso se incrusta en la mesa y al levantarlo se levanta la madera, se astilla. A continuación golpean sobre el reo, sobre el cuerpo del Galileo, y si veis la escena, que es muy dura, se incrusta en la piel y despega la piel, así durante 45 minutos. Os podéis hacer a la idea de la dureza, pero eso sí, el romano era un auténtico experto, no solo, como ahora veremos, en la crucifixión, sino incluso en la flagelación. Sabía dónde dar y cómo golpear. Es decir, se trataba de torturarlo, pero mantenerlo con vida. Entonces sabía dónde dar y de qué forma golpear, para que no afectara a determinados órganos vitales y que el reo pudiera perder la vida durante la flagelación. Aún así es presentado tras cual ante el Sanedrín. Pero este no se conforma. El prefecto sigue viendo por segunda vez su inocencia, pero el Sanedrín provoca. Si tú liberas a este hombre, no te hagas llamar amigo del César, ese título honorífico. Nosotros no tenemos otro rey que César. Y el que se atribuye a realeza, ese está en contra del César. Fijaros qué contradicción, el propio Sanedrín, ¿no? O sea, ya se olvidan del rey de los judíos, se olvidan de Yahvé. No, ya ellos son capaces de, con tal de asegurarse la pena de muerte, no tener otro rey que César. El que se atribuye a esto está en contra del César. El mismo pueblo que cuando se convierte en provincia romana y se acuña la moneda romana, hubo serios conflictos porque en el leptón romano iba la imagen del emperador romano y hubo de cambiarse por un bastón de mando en señal de provincia romana, del poder de Roma. Y ahora, sin embargo, curiosamente, ya no le importa decir que nosotros no tenemos más rey que César. Pudo más la presión política que la verdaderamente jurisdiccional. Fue una sentencia que se dicta carente de una verdadera fundamentación jurídica, es lo que le faltó en el desempeño del cargo jurisdiccional. Y termina por dictar esa sentencia a la pena de muerte por crucifixión. ¿Qué delitos, por tanto, podríamos ver aquí? Yo entiendo que como principal
delito imputable a Jesús fue el crimen de lesa majestad, crimen laesae majestatis. De hecho, cuando él hace inscribir en el titulus que tenía que llevar el reo hasta el lugar del suplicio, Jesús Nazareno, rey de los judíos, esa atribución de realeza era el crimen de lesa majestad. Sí, atribuirse realeza era atentar contra la soberanía y el Estado de Roma. Incluso en el digesto, tiempo después, todo aquel que profesara el cristianismo era considerado como tal, como un delincuente por un delito de crimen de lesa majestad. O sea, que realmente lo vieras por donde lo vieras, era el crimen de lesa majestad, lo cual no quita que también pudiéramos ver la seditio romana, que era tumulto, levantar al pueblo, pero principalmente fue el crimen de lesa majestad, independientemente del sitio, incluso algunos otros la perduelio romana. Pero la perduelio discrepo porque en tiempo de Jesús había estado ya, como podríamos decir, como derogada, incluso requería de un estado de sitio. Cierto que podríamos decir que en aquel momento había revueltas, había altercados, pero no como para entenderlo como una situación realmente bélica. Y podríamos ver alguna irregularidad. Como bien ha dicho Emilio al comienzo, claro, es que ese conflicto de competencia entre el tetrarca y el prefecto, ese interrogatorio y no ves culpabilidad, sino su inocencia durante 3 veces, a lo largo de los 3 interrogatorios, a sabiendas de ello, y dictar esa sentencia falta de esa fundamentación del verdadero desempeño del cargo jurisdiccional. Pues si tuviéramos que hacer ese paralelismo con el juicio judío, y me han preguntado en alguna ocasión, pero bueno, realmente eso hubiera supuesto, pues, desde una nulidad del proceso, desde una absolución, haber sido puesto en libertad, incluso desde el mismo arranque con Anás. Pero ¿qué hubiera tardado en volver a ser detenido? Porque Jesús, estoy plenamente convencido que él no hubiera cambiado su conducta, ni su comportamiento, ni su enseñanza. En definitiva, era cuestión de tiempo volver a ser detenido. Se dicta esa sentencia en torno a las 10 u 11 de la mañana y Jesús carga con el instrumento del suplicio y muerte. Ricciotti estudia la cruz y en el caso de Jesús se trataría como la de muchos otros reos. El romano era un verdadero experto en la crucifixión, y eso que era de origen persa, pero el romano la desarrolla ampliamente y estaríamos hablando de una cruz inmisa, donde el estipe o palo vertical estaría en el lugar del suplicio y él cargaría con el patíbulo de 4 por 2, 25 aproximadamente, y entre unos 168 a 178 decímetros cúbicos. Él cargaría con el patíbulo de unos 60 a 70 kilos aproximadamente de peso, colgado de su cuello el titulus, o bien llevado por otro dentro del cuaternio que le acompañaría hasta el lugar, hasta el Gólgota, 700 metros en continuo ascenso desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota, y acompañado, ya digo, de ese cuaternio junto con los otros 2 reos que le acompañarían. Os podía hacer una idea, por tanto, eso cerca del kilómetro, subiendo en ascenso con la irregularidad del terreno, los empujones, los golpes, los azotes, las continuas caídas que ello supondría, ¿no? Y como única defensa el propio cuerpo y la cara, para llegar al lugar del suplicio y ser crucificado de ambas manos. Barbet, ya en el siglo pasado, y junto con Barbet, pues Heller, Backlin, han determinado, Barbet incluso llegó a crucificar a cadáveres, donde el clavo, que era un clavo de construcción romana, como los que se han encontrado en la colina de Gibab al-Miftar en los años 70, también del siglo pasado, pues un clavo de construcción romana de aproximadamente unos 12 o 15 centímetros de largo, 7 milímetros de grosor y una cabeza de 1 centímetro. Yo me he permitido traer una reproducción de un clavo romano. Esto es un clavo de construcción romana, y haceros la idea que el clavo romano atraviesa la muñeca. El clavo romano perfectamente, porque desde luego la palma de la mano, aunque ya sabéis que mano es carpo, metacarpo y dedo, pero el clavo romano solamente podía, para ser encajado en el madero y aguantar el peso de unos 70 o 80 kilos, solamente puede ser en la muñeca, o bien en el espacio de destot, o bien entre el cúbito y radio.
Se calcula que tuvieron que ser unos 20 o 30 martillazos lo que se necesitó para el clavo atravesar el cúbito y el radio. Esto haría que la palma de la mano adoptara forma de garra humana. A continuación se crucificaría de ambos pies, el pie izquierdo sobre el pie derecho. Como ya ha dicho el romano, que era un experto, veía en el reo verdaderamente a un enemigo. En la lucha cuerpo a cuerpo de la legión romana, hace que precisamente, muy presumiblemente, el pie izquierdo montara sobre el pie derecho. En el caso del pie, el mismo clavo atravesaría ambos pies entre el segundo y tercer y cuarto espacio metatarsiano, y a diferencia, aumentarían, lógicamente, con respecto a las manos, el número de golpes. Se calcula que unos 30 o 40 martillazos se conserva hoy día en la Catedral de Oviedo, desde el siglo VII en España, y la Catedral de Oviedo desde el siglo IX. Se trata de un pañolón donde se produce el efecto mariposa, puesto que fue envuelto en un doblez y extendido, y donde las manchas de sangre coinciden perfectamente con boca, barba, nariz y frente, en el momento de ser desclavado de la cruz, fluyendo gran cantidad de agua por nariz y boca, y sangre, de 84 por 53, y una vez retirado ser envuelto en lo que presumiblemente se entiende que es la síndone de Turín, conservada en la Catedral de Turín, de 4,36 por 1,10. Allí el reflejo, ya sabéis, no voy a extenderme en este tema, pero donde se refleja, grabado a fuego, puesto que se desconoce el origen, la imagen de un hombre yuxtapuesto por la cabeza frontal y dorsalmente, de un crucificado, donde aparecen 120 heridas de flagelo romano, o como dice Ricciotti, pues 32 perforaciones en la cabeza, propia, por tanto, de una coronación de estilo oriental. Y una vez hecho esto, en el sepulcro intentan adecentarlo. Autores como Miguel Lorente, forense, que fue director del Plan contra la Violencia de Género, su hermano es el que ha llevado el estudio del ADN de Cristóbal Colón, que recientemente emitieron un documental en televisión. Pues Miguel intenta, desde el punto de vista forense, hacer una explicación de la resurrección de Jesús. En su libro 52 días, él intenta hacer ver que Jesús realmente baja vivo de la cruz. Él baja entrando en un coma, y que una vez en el sepulcro, a base de productos medicamentosos, antiinflamatorios, antisépticos, al tercer día logra salir de ese coma, y es una forma médica de justificar la resurrección. Pero claro, lo que olvida Miguel al respecto son dos cuestiones. La primera, el derecho penal romano y la ejecución de la sentencia, porque a Jesús se le condena a morir en la cruz, la muerte en la cruz. No va a permitir que Jesús baje vivo de la cruz, ni tampoco que se estuviera en la cruz un tiempo para luego bajarlo, o dejarlo en la cruz para ser objeto de las limañas con el paso del tiempo. A morir en la cruz. El reo no bajaba vivo, y como ya he dicho, para eso el romano era un experto. Pero más aún, para el rito funerario judío, porque un cuerpo judío, víctima de una muerte violenta y totalmente ensangrentado, porque el cuerpo recubre ese alma, el cuerpo no se toca, y menos aún se lava. Y el cuerpo de Jesús no se lavó. Lo puedes adecentar, lo puedes predisponer a esa sepultura, pero ni mucho menos el cuerpo se lavó. Y sobre ello ha habido luego ya distintas teorías. Si realmente el lugar del Gólgota y del sepulcro es hoy la Basílica del Santo Sepulcro. Recientemente, hace escasamente unos años, pues la Universidad de Atenas realizó un estudio de arqueología y de reconstrucción del Santo Sepulcro, levantó una primera lápida del lugar, encontró una segunda de la época de las Cruzadas y tras ella precisamente dos espacios, orificios de sepultura y con un pergamino de Helena, la cual ya sabemos que fue la encargada de encontrar los restos del lugar del suplicio y del sepulcro de Jesús. Hay una segunda de 1867 de Gordon, donde se llama
la tumba del jardín, donde dice él que efectivamente la roca tiene forma de cráneo, de carabela, y que puede ser efectivamente el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Pero Gordon lo que no llega a fijar detenidamente es la localización de esa tumba del jardín, que no coincide con los restos de la muralla de la ciudad cuando el momento del prefecto de Roma. Incluso algunos opinan también que Jesús, a igual que la teoría del forense, pudo bajar vivo de la cruz y, siguiendo la tradición y buscando las tribus de Israel, pudo finalmente morir y estar en Cachemira. O la de el autor americano que hizo la película de Titanic, ¿no? Pues hizo también un documental sobre la tumba de Jesús, la de los 10 osarios, que él encuentra a la afuera de la ciudad santa, ¿verdad? Y donde encuentra varios restos de sepultura, y una de ellas lleva por nombre Hijo de José. Pero lo que no llega James Cameron a determinar ni a encontrar lógicamente es que ninguno de los restos eran los restos de un crucificado, de un muerto por pena de muerte por crucifixión. Y bueno, pues con esto, y ya finalizo, no os quiero cansar más, es lo que realmente supuso que, si bien para un prefecto se trató de la pena de muerte de un judío más, de un Galileo más, que se dedicó precisamente a enseñar, a demostrar el bien, el mal, a convertir al hombre, pues a pesar de todo ello, y lo más importante, de cómo lo vio el prefecto o de cómo antes lo vio un Sanedrín, que dio la vida por todos nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don José Raúl, por la magistral ponencia. Ahora tenemos un turno de preguntas, Mario. Sí, yo... Bueno, salvo que haya alguien... ¿Va a haber más preguntas? Supongo que sí. ¿Va a haber alguna pregunta antes? Sí, pues no sé, por dejar... Sí, adelante. Yo quería preguntarle sobre el pasaje de Pilatos que se lava las manos, si tiene algún significado histórico desde el punto de vista de la jurisprudencia romana, si existe algún antecedente, o es más un añadido. Sí, bueno, como parte del proceso, en lo que yo estudié de la Cognitio Extraordinem, ¿no? De ese proceso, o esa carta de Plinio, realmente no tiene un detalle desde el punto de vista procesal. Fue un gesto de él, yo lo entiendo como un gesto de él, de me estáis presionando, me estáis poniendo para que yo dicte una sentencia de muerte, yo la dicto, hago uso de ese jus gladi, de esa posibilidad de absolver como de condenar, ¿de acuerdo? Pero que yo me lavo las manos, es decir, yo la dicto, pero en el fondo él está reconociendo en cierta forma esa falta de fundamentación, porque sabe que la está dictando por esa provocación, por esa presión que está recibiendo, y que vosotros que sepáis que yo me lavo las manos, que yo, ahí tenéis al condenado, que yo soy el que lo condeno, eso es cierto, sin lugar a dudas, yo lo condeno, ¿de acuerdo? Pero en ese reflejo de la mano se ve, yo veo la presión evidentemente política del Sanedrín. No he visto otro proceso, fue un gesto por parte del prefecto. Igual que en otros, que probablemente hubiera la gracia de conceder esa especie de liberación, pues igual que lo hizo con Barrabás, muy probablemente también lo hubiera. Lo que está claro es que en este tipo de procesos, en la cognitio, sí es cierto, los 3 interrogatorios, las 3 posibilidades que se le da de defensa a él, ¿de acuerdo? Y que en ese, bueno, pues hizo uso de la tortura, igual que hizo uso de la liberación de otro reo. Yo tengo unas cuantas preguntas. Te las voy haciendo separadamente o te las hago todas seguidas. Como tú quieras. Bueno, la primera. Has hablado de la flagelatio como una coercitio. A mí me surge una duda que es procesal, puramente dicha. Todos los que no están en procesos judiciales sabemos que no se puede pedir una medida cautelar que adelante el contenido estimatorio de la sentencia. En este caso, dado que el castigo es especialmente duro, ¿no existía cierto riesgo de que no pudiera cumplirse la sentencia porque el reo no llegara al final de la sentencia? Y lo segundo, si había una consecuencia para los soldados que habían ejecutado incorrectamente la coercitio o excesivamente la coercitio,
Yo no he visto la película porque no, por cuestiones puramente espirituales, pero creo que la película, lógicamente, es una película y se expresa la película conforme a la obra de Ana Katarina Emmerich. Se podrá hacer partes exageradas, partes no, lo que sea, ¿no? Pero se me plantea esa duda, ¿no? De un exceso en el ejercicio de la tortura que al final te impide dictar la condena y que incluso sería como una condena sin condena, quiero decir, al final aplicar la coercicio y estás adelantando un procedimiento que no se ha dictado, ¿no? Me surge esa duda, sí, ¿no? Sí. Que procesalmente me parece... Pues, De ese paralelismo que tú dices, bueno, sabe bien para los juristas que las medidas cautelares requieren de dos principios básicos, ¿no? El periculum in mora y la apariencia de buen derecho. Y con ello, bueno, pues una posible determinación de que efectivamente lo que te estoy pidiendo es casi un anticipo a saber que luego me va a dar razón en mi pretensión, ¿no? Aparte del pago de una caución, ¿no? En el caso del prefecto, yo creo que respondía en cierta forma. Por un lado, yo creo que en ese momento, además, bueno, he omitido otros aspectos, ¿no? Desde la mujer, Claudia Prócula, que le dice que he soñado, recordaba a los Irus de marzo, cuando César, ¿no? Que he soñado con este hombre, que he soñado con este inocente, ¿no? Yo creo que él, hasta ese segundo interrogatorio, no me puedo poner en el papel del prefecto, ¿no? Pero yo creo que él, según podíamos hacer una interpretación algo amplia del texto, yo creo que él pensó en la posibilidad que con el flagelo conseguir ya satisfacer a ese Sanedrín y haberlo puesto en libertad. Que sería claro, porque... ¿no? Claro, exactamente, el eceomo. Él quería con el flagelo ser una tortura y sonsacarle la verdad. Si es verdad que eres tan peligroso, si es verdad que eres una persona que me levantas al pueblo, que verdaderamente es un delito de naturaleza política, hacia atentar contra la soberanía, que es que estoy teniendo yo aquí verdaderamente a ese Mesías que buscan, verdaderamente es que me puede levantar la población, es que se me puede ir esto de las manos, ¿no? Es decir, yo creo que la tortura buscó eso, es decir, ser una tortura para sonsacarle la verdad. Claro, a sabiendas que no toda tortura, el reo aguanta la tortura, el riesgo de poder fallecer, pero por antes lo he dicho, el romano era un experto. Entonces, si el prefecto ordena torturarlo, con la tortura va el que no lo carguéis, ¿no? Es decir, que me lo tortura, pero manténmelo vivo. Manténmelo vivo, que es cierto que con lo que ya llevaba sufrido desde que se le detiene, o sea, los golpes, la herida, la deshidratación, todo, ¿no? La pérdida de alimento, en fin, y aún así aguantó después 3 horas en una cruz, ¿no? O sea, se me plantea ahí que, por ejemplo, los tribunales de la Inquisición, cuando tenían que torturar a un reo, quiero decir, veo como, no sé si la impronta cristiana o cierto pensamiento jurídico dice, no se podía derramar sangre, precisamente porque en el momento en que derramas sangre, una gran cantidad de sangre, ya pierdes el control de... Claro. Cuando a un tío le pegas una paliza con un látigo, después hace perder 1,5 litros de sangre y que colapse en ese mismo momento porque no es capaz de oxigenar el cuerpo. Me resulta vamos, yo creo que la flagelación responde a lo que busca él, que es la tortura, y su tiempo, que lo he calculado en unos 45 minutos. O sea, yo creo que ahí tuvo en cuenta los dos aspectos a fin de mantenerlo vivo, ¿no? Y luego proseguir el interrogatorio. A mí la segunda pregunta era de un aspecto más procesal, más que de ejecución, y es, me sorprende muchísimo, sentencia sin posibilidad de apelación ninguna y pena que se ejecute inmediatamente. Esto se lo cuenta a todos los que ponen de querella y le mandas en los juzgados y dice, joder, que vuelva a la jurisdicción romana. Que dicta sentencia. Bueno, el tipo de procedimiento efectivamente era muy discrecional, ¿de acuerdo? Y con una amplia facultad del prefecto por delegación del emperador, que efectivamente él podía, y del gobernador a su vez, que él podía efectivamente ejecutarla. De hecho, Flavio Josefo, cuando se refiere a la crucifixión, la llama summa supplicia, y eran penas que se ejecutaban inmediatamente. Penas que se ejecutaban desde la hoguera, la decapitación, la propia flagelación o la crucifixión. O sea, que es cierto, era un proceso sumarísimo, ágil, después de las cuestiones perpetuales, que era mucho más riguroso, más estricto, más formalista, y esto era un proceso mucho más ágil, más rápido,
Que yo me imagino que afectaría también a los aspectos procesales que Jesús no fuera ciudadano romano y por lo tanto tendría menos garantías procesales que un ciudadano romano. Entiendo. Bueno, en la garantía, como ya digo, a él se le permitió por 3 veces en ese interrogatorio. Y en cuanto al, como bien dice, el ciudadano judío, bueno, el prefecto cuando dictó su sentencia de muerte no pensó en el Jesús de Nazaret y en las raíces de un cristianismo posterior, sino que realmente estaba ejecutando a un judío más. Si me permitís, con esto que comentas, también hay que recordar que no estamos en el Imperio Romano, estamos en el Principado. Sí, sí. El emperador es cuando cabe la posibilidad de apelar al emperador. Entonces no era el emperador, el Tiberio era un príncipe, era un prefecto. Exacto. Entonces sí, sí. Yo creo que por ahí ven también los tiros porque en teoría no había capacidad de apelar en principio. Sí, sí, lo que antes hemos comentado, esa provocatio ad populum de las 12 tablas, que era una especie como de apelación. En el caso de él, no. A lo mejor podía apelar al gobernador de la región o alguna... No. Y bueno, la tercera que tiene que ver con el cartel. Y el tiene que ver otra cosa con el titulus y con el tema de la rectificación de las sentencias, y que eso también lo ven los magistrados, ¿no? La rectificación de errores, las adiciones a las sentencias o la rectificación de las sentencias, porque si el sumo sacerdote va y dice no pongas este es el rey de los judíos, sino este dice es el rey de los judíos, y él le contesta lo de quod scripsi, ¿no? Lo escrito está. No se podía modificar el contenido del título. Ten en cuenta 2 aspectos. El primero, porque estamos en un proceso romano, en un proceso judío. Es decir, es cierto que ellos llevan un poco la noticia criminis, ellos llevan la iniciativa, ellos podían ser la acusación, ¿vale? Pero a la hora de dictar sentencia, él dicta sentencia y él hace inscribir en el título lo que él considera como crimen de lesa majestad. Es decir, la razón por la cual yo a ti te condeno a pena de muerte, porque eres Jesús el Nazareno, el que te atribuyen esa realeza, el rey de los judíos, ¿no? Y ellos ya, esta es mi sentencia, y así se queda el título, y así se inscribe, y en las 3 lenguas, ¿no? ¿Juega algún papel los esenios como secta judía? Bueno, yo en el proceso, en el estudio, más que los esenios, igual que los textos posteriores que se pueden encontrar con el Qumran, etcétera, yo aquí lo único que he aproximado más son, en todo caso, los celotes. El celote, verdaderamente, como la persona peligrosa, ese revolucionario que intenta alterar, crear los tumultos, etcétera. Eso es lo más, yo ahí en ese aspecto no he llegado a profundizar. Pero, bueno, me puedo poner a ello y ver algo si realmente pudieran haber jugado un papel, ¿no? Parece que había evidencia de que María, la madre de Jesús, era esenia, ¿no? Ya digo, es que como los personajes añadidos al proceso, es que si tuviéramos que acercarnos más, pues puedes ver desde María, la madre de Jesús, puedes ver a María de Cleofás, que también jugó un papel, podemos ver a María de Magdala. O sea, son personajes que en el proceso o ni aparecen o son secundarios. Quiero decir que, por ejemplo... Claro, pero, por ejemplo, en la detención es que el único que hace frente es Pedro y luego huye. Cuando llega el momento de presentarse ante el Sanedrín, Pedro le niega 3 veces, como de no conocerlo. Es que ni siquiera tuvo la voluntariedad de decir me presto a ser un testigo más y de poner en su inocencia. Un José de Arimatea, por ejemplo, ¿no? Juega un papel importante como miembro del Sanedrín, por un lado, y luego, pues, tan cercano a la familia de Jesús que es capaz de ceder el sepulcro, ¿no? Que es importante ese aspecto, ¿no? O Nicodemo, igual, 2 miembros del Sanedrín que contribuyen, que yo creo, no lo cita el texto evangélico, sino como conocidos, da a entender que son conocidos de la familia y son los únicos que podían haber mediado algo. Pero es que ni siquiera ni el Sanedrín estaba conformado en aquella noche por los 71 miembros, probablemente fueran mayoría los que hubo, pero ya la iniciativa de la pena de muerte le bastó con el interrogatorio y la respuesta de Jesús para ser condenado como blasfemo. Y luego, durante el proceso judío, es que ni siquiera se supo de ellos. Es luego ya en el lugar del suplicio, realmente donde aparece María,
las otras dos Marías, y luego ya en el sepulcro, la primera que aparece es María de Magdala, ¿no? Que visita 2 veces el sepulcro, primero sola y luego ya acompañada del resto, ¿no? Y poco más. Y estos los sumos pontífices Anás y Caifás Sí. son fariseos. Se consideran como fariseos. Se consideran como fariseos. Primero Anás y luego el yerno Caifás. Predominaron en los judíos. De hecho, los judíos contemporáneos provienen más de los fariseos. Claro. Los saduceos han desaparecido. Por ahí atrás Ángel tiene una... ¿Cuál es la relación de poderes y de competencias entre las distintas autoridades que intervienen en el proceso? Porque al principio la detención se realiza por la Guardia de Sanedrín, pero no tiene capacidad para hacer el juicio, que aún así se remite al gobernador romano, prescindiendo, que se supone que es el... Es que yo creo que a lo mejor esa parte no me la ha oído o ha llegado... Sí, es que cuando... Le explico la detención, ¿no? Entonces la detención, Juan, el texto, habla de que se presenta en el Getsemaní Judas acompañado de un tribuno, una cohorte romana y la guardia del templo. Evidentemente Juan, como ya he dicho, no tiene formación militar y él confunde. Lo primero, porque el prefecto de Roma tenía bajo su mando 5 cohortes y un ala de caballería.